Hola, ¿cómo han estado? Qué alegría volverlos a saludar, volvernos a ver virtualmente, yo sé, en esta nueva transmisión de una reunión de Vida Bogotá. Si tú estás acá por primera vez, quiero darte una bienvenida muy especial. Estamos en una serie que se llama Encerrados y ya vamos a descubrir si estás por primera vez por qué se llama Encerrados. Pero antes de empezar la serie como tal, sí quiero como en que podamos darnos cuenta que efectivamente estamos encerrados, más si tú hoy domingo, lo estás viendo el domingo, estás en una de las zonas de Bogotá en donde estamos en cuarentena estricta, estás reencerrado. Eh, y estamos encerrados acá y no necesariamente fue por algo que nosotros hicimos, pero las decisiones que nosotros tomemos durante este tiempo en que estamos encerrados sí pueden hacer una gran diferencia. ¿Por qué es importante? Porque de pronto tú puedes estar encerrado, pero no en un sitio físico. Algo que a mí me gusta que podamos explorar es que de pronto estamos encerrados en cosas como estas, en una deuda innecesaria, ¿sí? En una relación tóxica, en un modo de pensar, y pues de pronto esto está tratando pues de hacerlo como lo más grande para todos, en un modo de pensar que no te esté permitiendo llegar a donde tú piensas que debes llegar, o en un modo de pensar que esté hiriéndote a ti mismo de alguna manera o hiriendo a las personas que tienes a tu alrededor. Las decisiones que tú y yo tomemos durante la cuarentena pueden hacernos libres aun cuando la cuarentena no termine o pueden volvernos esclavos de esas decisiones que no tomemos aun cuando la cuarentena termine. Las decisiones que tú y yo tomemos durante la cuarentena nos pueden hacer libres aunque la cuarentena no termine o nos pueden dejar siendo esclavos aun cuando la cuarentena termine. Entonces, como yo les estaba diciendo, esta serie estamos viendo estos cuatro personajes que estuvieron encerrados de pronto por cortos periodos de tiempo o tiempos o periodos de tiempo mayor, pero básicamente es viendo y a través de la vida de ellos cómo Dios actúa de una manera increíble y poderosa durante el tiempo que ellos estuvieron cerrados, sea lo que sea que les estuviera pasando durante este tiempo, o sea por la razón que fuera que estaban encerrados el tiempo que estuvieron encerrados. Hoy vamos a ver la historia de un personaje que está en el Antiguo Testamento que se llama Daniel. Es un libro del Antiguo Testamento que se llama Daniel y yo les quiero contar un poco el contexto del pasaje que vamos a ver, porque el libro de Daniel trata la vida de Daniel durante, pues, básicamente toda su vida. Entonces, el contexto de lo que vamos a estar tratando hoy es este. Daniel tenía unos 80 años. Una cosa que debemos entender de Daniel es que él estuvo encerrado en lo que nosotros vamos a ver por obedecer a Dios. ¿Sí? Eso es una parte interesante porque como empezaba, nosotros en este momento estamos encerrados no necesariamente por algo que hicimos. Podemos llegar a estar encerrados por decisiones que no tomemos o por decisiones que hemos tomado, encerrados en lo que les dije, una deuda, una relación tóxica, un modo de pensar. Pero Daniel estaba encerrado en el pasaje que vamos a ver porque él obedeció a Dios. Como les dije, tenía unos 80 años y había sido un alto funcionario del gobierno durante 3 gobiernos seguidos. Eso es una cosa increíble. ¿Qué funcionario en cualquier país del mundo puede estar en un alto cargo político durante 3 gobiernos seguidos? De hecho, 2 gobiernos de esos ni siquiera fueron del mismo imperio. Unos fueron el imperio babilonio y el otro fue el imperio medo-persa. Y él seguía estando ahí. Eso creo que nos muestra bastante de quién era Daniel. Y básicamente lo que más nos muestra el pasaje que vamos a ver, pero al mismo tiempo el libro de Daniel, y si ustedes lo pueden leer, es un libro bien interesante, es Daniel estaba interesado en honrar a Dios en medio de cualquier situación. Algo que sucede acá, ya entrando al pasaje que vamos a ver, es que él era extranjero
estaba en un alto cargo y los otros funcionarios de los cargos alrededor de él estaban envidiosos y querían pues hacer algo para ponerle, por decirle así, zancadilla a Daniel. Una cosa importante acá de la palabra, yo no sé si a ustedes les parece tan cómica como a mí, de pronto por cómo la usamos ahora, estos funcionarios, estos altos funcionarios del imperio medo-persa se llamaban sátrapas. Daniel era un sátrapa. Eran los que estaban a cargo de todo el gobierno. Ahora yo sé que la palabra sátrapa la utilizamos para ofender a alguien, ¿no? Mucho sátrapa, pero en este caso eran funcionarios del gobierno. Entonces, ellos estaban pensando, ¿qué hacemos para tumbar a Daniel? Él es extranjero, está acá encima de nosotros, es de un pueblo que somos enemigos, en fin, ni siquiera entendemos por qué Daniel está en ese cargo. Entonces vamos a hacer algo. Daniel capítulo 6, versículo 4, que es donde vamos a empezar, nos muestra esta situación. Dice, entonces los administradores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Algún motivo para acusarlo. Sin embargo, y esto es increíble, no encontraron de qué acusarlo. ¿Sí? No encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. O sea, lejos de encontrar algo de corrupción, lo que encontraban era que Daniel era digno de confianza. Pero en todo caso, ellos seguían viendo qué podían hacer para tumbar a Daniel del puesto donde estaba. Por decirlo así, y no sé ustedes cómo les parece esto, su fe en Dios, su decisión férrea de honrar a Dios era su punto débil en la sociedad donde él vivía. Irónicamente puede ser igual en la sociedad donde nosotros vivimos. Entonces ya en el versículo 7, lo que ellos dijeron, ya sé por dónde vamos a entrar, vamos a hacer algo que digamos nos ayude a entrarles al rey para que dicte algún decreto, para que a través de ese decreto tumben a Daniel. Y mire lo que hicieron. Convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Entonces es como, sí, lamberle un poquito acá al rey diciendo, nosotros no lo logramos tratando de encontrar algo contra Daniel, ahora vamos a decirle, rey, usted que es tan especial, este decreto, nadie puede adorar ni a ningún otro dios, ni a ningún otro hombre que sea usted durante 30 días. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos conocían a Daniel y sabían qué era lo que Daniel hacía, lo habían investigado. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Daniel fue condenado al foso de los leones. ¿Por qué? Cuando Daniel se enteró, este ya es el versículo 10, de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Es decir, ante el decreto que lo ponía a él en una situación difícil por su fe, Daniel lo primero que hace es ir a orar. E ir a orar porque él siempre lo hacía y los que lo habían investigado sabían. Entonces lo único que tocaba era tomarle una foto del momento en que estaba orando. Lo único que tocaba hacer era que lo vieran orando y tener testigos para ir a contarle al rey. ¿Y pues qué pasó? Pues fue condenado al foso de los leones. El rey después se dio cuenta que lo habían engañado y él no había medido lo que estaba pasando porque él también conocía a Daniel y sabía que eso iba a suceder. Entonces él se arrepiente, dice en el versículo 14, cuando el rey escuchó esto se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, pero no pudo. No pudo salvar a Daniel del foso de los leones. Yo quiero que acá nos detengamos un poquito. Acá hay como 3 personajes principales. Los sátrapas, el rey y Daniel. Y quiero que nosotros tratemos de identificarnos un poco con alguno de ellos. A ver nosotros dónde estamos. Porque Daniel va a estar encerrado en el foso de los leones. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la razón por la cual nosotros podríamos estar encerrados en algún tipo de foso en este momento por decisiones o por formas de pensar que nosotros estemos tomando en este momento de la cuarentena. Obviamente hay una presión que hace que salga a flote muchas de las cosas que realmente
hay en nuestro corazón. Entonces hay tres personajes y miremos uno por uno. Los sátrapas, llevados por la envidia, básicamente lo que uno piensa es, y acá como el ejercicio es mirando un poquito a nosotros, es cuando hay envidia en nosotros, y lo que doy por hecho es que hay envidia en todos, hay envidia por algo que está sucediéndole a otra persona. Normalmente, obviamente, algo que a nosotros nos gustaría que nos sucediera a nosotros. Pensamos en hacer lo que sea necesario, pasar por encima de quien sea necesario, como pensar y llevar a cabo las estrategias que sean necesarias para obtener eso que queremos, para quedar bien con las personas que nosotros queremos quedar bien. Aún podemos estar sacrificando lo que realmente es importante en nuestra vida con tal de obtener eso que pensamos que deberíamos obtener nosotros, y vamos a hacer lo que sea necesario, no importa por quién toque pasar por encima para lograrlo. Aún en mi propia creencia, en mi fe, voy a pasar por encima de lo que yo sé que Dios dice con tal de lograr lo que yo pienso que debo lograr. Esa es los primeros personajes. El segundo es el rey. Básicamente, el rey, lo que sucede con el rey es que se dejó endulzar el oído porque se iba a sentir mejor, que todos lo adoraran. Yo me acuerdo esto me pasó el año pasado, yo me dejé endulzar el oído por uno de mis mejores amigos, me dijo, oiga, hagamos un viaje, los pasajes están baratos, y yo, no, pero yo no tengo plata. No, mire, están baratos los pasajes, los pagamos ya, los vamos pagando, no sé qué, y yo me dejé endulzar el oído. De hecho, eso después, yo creo que hasta les conté un poquito, yo no le consulté a Adriana, yo terminé comprando los pasajes, y después me di cuenta, claro, que una cosa era comprar los pasajes y otro el paseo completo. Terminaba siendo una deuda como de unos 10 millones de pesos que no teníamos, pero me dejé endulzar el oído. Cuando le comenté a Adriana, ella muy paciente me dijo, mi vida, tranquilo, no, mentiras, me dijo, ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Y miren, de verdad que yo dije, Señor, ¿cómo nos podemos salir de esto? Ustedes saben que los pasajes, devolverlo, la plata, eso es terrible. Bueno, en este momento no, pero en esa época sí. Y lo especial fue que de alguna manera hubo un cambio en los vuelos. El caso fue que nos devolvieron la plata, no viajamos, obviamente, pero como que Dios me dio la oportunidad de salirme de ese encierro en el que yo mismo me había metido por mis propias decisiones. ¿Cuántas veces tú, por eso de que lo debes lograr, a veces los medios de comunicación, las redes sociales son las que nos endulzan el oído porque debemos tener algo y terminamos haciendo cosas que terminan devolviéndose contra nosotros? Y está Daniel, el otro personaje, que básicamente dice, pues si así es, pues que así sea. Si esto es lo que va a pasar por honrar a Dios, pues que así sea. Dios se ocupará. Ahora, ¿qué pasa en el relato? En el 6:16 dice, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Ya el otro día, y pasamos al versículo 22, el rey va corriendo a ver qué le había pasado a Daniel. De alguna manera esperaba que no le hubiera pasado nada, lo cual es increíble con el decreto que había firmado. Y yo sé que esto es loco, pero a veces es nuestra propia vida, ¿no? Como que terminamos haciendo las cosas que no sabemos, pero terminamos pidiéndole a Dios que no recibamos las consecuencias por hacer ese tipo de cosas en nuestras relaciones, en el manejo de nuestras finanzas, en lo que queremos lograr. Entonces, con tal de mostrar esto, hago esto y después le pido a Dios que no pase nada por haberlo hecho. Somos difíciles, como me pasó a mí con los pasajes, o sea, compro esto sin consultar, sin medir bien, y después le estoy pidiendo a Dios que me saque del embrollo de las decisiones que yo mismo tomé. Cuando yo estoy listo a honrar a Dios, obviamente decir que no o que sí, según sea el caso, a algo que me gustaría decir lo contrario va a ser difícil, pero al final Dios se va a encargar. Miren lo que pasa ya, versículo 22, Daniel le responde al rey, mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones, no me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Y ahí está el punto, es,
nuestra fe nos lleva a darnos cuenta que no debemos botar energía en gestionar nuestra propia imagen, que es en últimas lo que termina sucediendo por la razón por la cual nos metemos en tantos problemas, sino darme cuenta y liberarme en el sentido de que al único que le debo caer bien, por decirlo así, al único que debo honrar es a Dios. Y eso nos deja en una situación difícil de caminar, pero fácil de darnos cuenta. Y es, con esto que estoy haciendo, con esto que estoy diciendo, con esto que estoy pensando, con esta decisión que estoy tomando, ¿estoy honrando a Dios o no? Y si quiero honrar a Dios, pues no la tomo o la tomo según sea el caso. La próxima semana, a partir del 10, del lunes, o sea, de mañana, empezamos el ayuno. Les hemos mandado durante estos 3 días toda la información necesaria. Pero el ayuno básicamente es cómo podemos, lo voy a decir así, limpiarnos los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios en casos específicos que nosotros podamos estar viviendo. Si tú estás interesado, estás interesada realmente en honrar a Dios, es la hora de que, por ejemplo, a través del ayuno, puedas tomar ese valor, concentrarte tanto en Dios para que lo puedas oír y que Él te pueda guiar. Ya en el versículo 24, miren cómo ahora da la vuelta a todo y entonces dice, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Y miren acá esta declaración tan importante que hace el rey. Es una declaración en el sentido, ustedes saben que yo a veces con este asunto de que los cristianos, digamos, declaro, yo creo que lo que los cristianos sí debemos hacer todos los años es declarar la renta. Declarar es algo de lo que está atrás, de lo que ya sucedió, no es tanto ponerle órdenes a Dios y me gustaría que pusiéramos mucha atención en eso. Esto es una declaración que hace el rey en términos de un decreto que él manda en el versículo 26 y 27. Dice, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Mire lo que dice. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y en el 28 termina este capítulo diciendo, fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Es decir, cuarto gobierno en donde Darío seguía estando en un alto cargo de los gobiernos porque él había decidido honrar a Dios. De nuevo los personajes, los sátrapas terminan en el foso. El rey confesando al Dios de Daniel y Daniel prosperó. Simplemente porque tomó las decisiones que debía tomar en el momento en que las debía tomar, con una sola idea en la cabeza, honrar a Dios. Yo sé que la presión que el encierro en el que estamos nos hace que salga a flote de nosotros una cantidad de cosas. Y esa presión del encierro nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas que nos hagan daño a nosotros o a los que están a nuestro alrededor. Esta historia de Daniel es esta historia de que los niños que han ido a una iglesia cristiana por más de 2 años, fijo se saben. Y porque es muy sencilla, en últimas lo que dice es, confía en Dios, obedécele y Dios responderá. Confía en Dios, obedécele y Dios responderá. Así se cuenta esta historia cuando lo estamos contando en los niños, de cómo Dios libra a Daniel del foso de los leones. Y acá, en últimas, esta historia y este momento de encierro nos lleva a hacernos una pregunta y es acerca de la fe. ¿Cómo está mi fe? Y yo quiero hablar de esto acá, mi fe no es yo creo en Dios o decir yo creo en Dios. Eso lo podemos decir muchos. En últimas, mi fe me lleva realmente a tomar acciones y decisiones básicamente de estoy dispuesto a alinearme con Dios,
alinearme con lo que Dios dice que debe ser mi vida. ¿Cómo deben ser mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis relaciones? ¿Cómo debo llevar mi vida de finanzas? ¿Cómo debo llevar mi empresa? ¿Cómo debo comportarme en mi trabajo? En fin, estoy listo, estás lista a alinearte con Dios, porque eso es lo que en últimas significa la fe. ¿Estás listo, lista a entregar tus sueños, tus temores, tus rencores, tus resentimientos, estando absolutamente seguro, absolutamente segura de que Dios se va a encargar? El encierro, sea el que sea lo que sea el encierro que tú y yo estemos viviendo, un foso, una cuarentena, una deuda, un rencor, un resentimiento que me mantiene encerrado, es una pregunta a tu fe. En últimas te está diciendo, ¿realmente crees en Dios? ¿Realmente crees en Dios? ¿Estás dispuesto a honrar a Dios así parezca que es una decisión en la que pierdes, pero te vas a dar cuenta que al final honrar a Dios siempre te va a sacar de tu encierro, siempre te va a sacar del foso y te va a proteger de aquí a que salgas? Pero se necesita que tomes esa decisión. Saben, yo acá pienso, con vacuna o sin vacuna, honrar a Dios nos va a liberar del encierro en el que vivimos. Porque al fin y al cabo este encierro que estamos viviendo de estar en casa, ese no es el encierro más doloroso, ese no es el peor encierro que podemos vivir. Esta confesión, yo te pido que tú ahí puedas hacer esta confesión, va a aparecer en la pantalla completica, son los versículos 26 y 27. Y la pregunta es, ¿tú puedes hacer esta confesión en tu vida? Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. ¿Puedes confesar que ese es el Dios en el que tú crees? Ahora, ¿qué tal si pudiéramos hacer este ejercicio? Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a, pon tu nombre, de y pon de qué te ha salvado y de qué necesitas que te salve en este momento. ¿Cuál es el encierro en el que estás? ¿Una deuda, una relación, un modo de pensar, una decisión que debes tomar o que no debes tomar? Algo que está muy dentro de ti te hace tomar decisiones que no debes tomar o tomar actitudes que no debes tomar. ¿Qué tal si pones ahí tu nombre y de qué necesitas ser salvado, de qué necesitas ser salvada en este momento? Y puede convertirse en el propósito central del ayuno que comenzamos mañana. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Él te ha salvado? ¿Sabes por qué te ha sacado de eso? ¿Te puede sacar de eso que tú acabas de pensar poner en esa rayita? Porque tú has elegido honrar a Dios. Porque tú has elegido honrar a Dios. El encierro supone una presión que saca a flote lo que está en nuestro corazón. Y es hora de que no importa lo que salga, no importa lo que estés pensando, no te dejes llevar por la envidia, no te dejes llevar porque te endulzan los oídos, sino solamente te dejes llevar por una sola idea: honrar a Dios en todo en tu vida. Vamos a terminar orando para pedirle a Dios que nos ayude en esto. Señor, solamente tenemos una petición, una corta petición, pero que involucra todo lo que somos. Te queremos honrar a ti. Danos el valor para hacerlo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya dije, te invito al ayuno que comienza mañana. Te invito a que te involucres en un grupo. Vas a encontrar personas que nos pueden apoyar en esos momentos en que debemos tomar la decisión de que, sin importar cómo, sin importar qué, vamos a honrar a Dios. Nos vemos durante esta semana, creo que mucho, espero que mucho, en los tiempos de oración cada día, en la Vivonite del martes, en el tiempo
especial que vamos a tener el domingo, el próximo domingo a las 11:15 de la mañana. Un abrazo, que estén bien.